Muy buenos días, buen provecho. Ya estamos aquí para recibir el tercer periodo de clases. ¿Cómo les fue con sus ejercicios de arrendamientos? ¿Alguna observación, consulta, duda? Lick no pude hacer ninguno, Lick los hice todos, Lick los hice todos, pero no sé cómo están, etcétera. Lick los hice todos y los subí incompletos. No sé cómo están, Lick. ¿Qué información te faltó subir? Los reportes y la verdad es que en el último ejercicio eh, ya no me dio tiempo de colocar las últimas columnas. Y las primeras cuatro me cuadraron de los que hicimos solos, el 3 y el 4. Sí me cuadraron, se quedaron a cero, pero no sé si están bien. Bueno, ahí las vamos a chequear. De todas maneras, el día de hoy les voy a dejar subidos las respuestas a los ejercicios de estos flujos. Perdón, yo estoy hablando de arrendamientos, esos flujos. Es que estoy calificando todavía. Entonces, ya ahí voy a subir yo las respuestas a esos ejercicios para que ustedes puedan compararlos, porque lamentablemente pues ya ese tema lo finalizamos, porque si no, no nos va a dar tiempo para ver el último tema, pero ya con las respuestas ustedes ya pueden ir a verificar. Con respecto a los reportes, hubo como dos personas que me escribieron que tenían duda porque dice que no lo habíamos visto. O sea, sí los vimos. Lo que pasa es que no le puse yo tanto énfasis a explicárselos porque va a depender de, de para qué quieren los flujos de efectivo. Entonces, los informes que vieron ustedes ahí o los reportes son para presentación de temas fiscales, pero existen otras formas de presentarlo que son relativamente similares. Ahora, si ustedes cuando vean las respuestas de los ejercicios se van a dar cuenta que los reportes son exactamente iguales para todos, van cambiando únicamente en la parte de operación, inversión y financiamiento, qué es lo que se dio en cada uno de ellos y cómo se va registrando. Por ejemplo, lo de las primas de acciones, los descuentos, etcétera. Entonces, el reporte para todos era el mismo. Por eso es que yo incluso les mando el primer ejercicio para que se apoyen en él y trabajar los demás. Eh, si tienen alguna duda o consultita, lo platicamos. Lo único que sí les comento que la otra semana nuevamente estoy con el tiempo con el tiempo justo porque es fin de mes. El 1 de noviembre no hay bancos tampoco y entonces se vuelve un lío todos los pagos y todas las cosas que hay que hacer, ¿verdad? Pago de impuestos y todo. Pero en la medida de las posibilidades, vengo en la noche y contesto así como a otros compañeros eh, que me tardé en responderles, pero ahí les mandé unas fotos. Espero que no haya sido muy tarde, pero ya lo que es jueves y viernes me cuesta a veces ya mandarles la información. Me preguntan en el chat que si ya califiqué todas las tareas de la fase 2. No, apenas voy por arrendamientos y como 10 les he calificado nada más, me falta todavía un montón. Entonces, como, lo que pasa es que ahí sí me cuesta un poquito más porque tengo que entrar, revisar la información. A veces la foto viene torcida, la tengo que voltearla, agrandarla. Otros han tomado la foto y me sale la sombra del teléfono y entonces a veces no se ve bien la información. Entonces, quiera que no, me pongo bastante lenta para calificar, pero yo espero en la medida de mis posibilidades esta semana tratar de avanzar. No terminar, pero sí de avanzar. Entonces, si ya califiqué las tareas, no, no he calificado las tareas. Solo voy por arrendamientos ahorita. Y solo como a 10 personas les he calificado. Ok. Entonces, el día de hoy les dejo, vuelvo y repito, la plataforma en material de apoyo. Van a ver ustedes las respuestas a los tres ejercicios adicionales de flujo efectivo para que los revisen, los analicen, los comparen con sus tareas y platiquemos si hay algún inconveniente en ello. Porque el día de hoy vamos a tocar el último tema del semestre, que es estados financieros con datos incompletos. Veamos qué son los estados financieros con datos incompletos.
Este siempre ha sido un problema para los contadores, dice. Los problemas surgen precisamente porque no existe información. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que hubo una empresa que se mudó de lugar. No voy a hablar de problemas así, de que hubo incendio, que hubo terremoto, porque son cosas muy, muy especiales. Pero resulta que lo comúnmente es cuando una empresa se cambia de un lugar a otro. Y en el proceso de la mudanza se perdió información. Se perdió información a nivel electrónico como a nivel físico. Entonces, eso es un inconveniente para nosotros cuando queremos ver estados financieros o cuando necesitamos estructurar estados financieros. Incluso para los que vamos para auditoría, cuando nos presentan estados financieros y que no tengan todos los datos, el hacer ese tipo de auditorías es bastante, bastante complicado. Entonces, este tema lo vamos a trabajar acá. Vamos a ver generalidades, algunas formas de trabajo. No significa nuevamente, y repito como en otras ocasiones, no es como debe de ser, sino que hay diferentes formas, opciones a escoger para poder trabajarlo, ¿verdad? E incluso para obtener la información. Se dice, se hace indispensable elaborar estados financieros con datos incompletos, un dominio absoluto de la contabilidad, es decir, saber el origen y manejo de todas las cuentas que lo integran. Se tienen que saber bien la naturaleza de las cuentas, su origen, su importancia para poder poder trabajar lo que son los datos incompletos. Entonces, si a aquellas personas que todavía se les dificulta identificar qué cuentas son deudoras, qué cuentas son acreedoras, cuál es la finalidad de la creación de la cuenta, vaya a cuenta 1 y lo repasa porque lamentablemente aquí no lo vamos a poder ver, pero necesito que esté bien empapada esa información para elaborar estados financieros de datos incompletos. Normalmente los estados financieros que se deben integrar son el estado de situación, es el balance general, estado de resultados y flujo de efectivo. Por eso es que yo en la dosificación cambié la logística de la información, porque si ustedes ven, en la dosificación, datos incompletos era antes de presentar flujo efectivo, pero lo hice antes porque también tiene que ver con los datos incompletos. Contando, por supuesto, con cierta información adicional. Características. Negocios sobre todo de propiedad individual que no lleven contabilidad y necesitan estados al momento de presentar su declaración del ISR. Ya sabemos nosotros que aquí en Guatemala existimos muchas personas que todo lo dejamos para última hora. Entonces, al dejar todo para última hora, nos complica la presentación de nuestros impuestos con el recabo de la información. Para aquellos que quieren iniciarse sus negocios propios y todo, pues una de las recomendaciones es empezar a llevar contabilidades desde casa. Yo años tengo ese negocio y lo sigo teniendo, simplemente no le he dado el auge a ese emprendimiento que tengo, pero yo manejo contabilidades aquí en mi casa para mantenerme al día con toda la información e incluso con las cuestiones y las leyes tributarias. Entonces también tiene que ser importante. Y me ha pasado mucho que hay personas que dicen, miren, necesito un estado patrimonial, pero yo la contabilidad la manejo, como son contabilidades personales, yo solo manejo libro de compras y ventas, no voy más allá de un estado patrimonial, ya necesito más información para elaborarlo. Y podría decirse que un estado patrimonial es un estado financiero y lo tengo que hacer con datos incompletos. Entonces empiezo a decirle, páseme la información cuáles cuentas bancarias tiene, los saldos que tienen las cuentas, maneja tarjetas de crédito, en su negocio usted en sus facturas tiene algo por cobrar, usted debe algo más y para poder empezar a elaborar estados financieros. Entonces, esa es la parte donde empiezo a ver que hay datos incompletos y que tengo que buscar esa información, ¿no? O también pueden ser negocios que sí llevan contabilidad, pero que por haber sufrido algún siniestro, los registros se pierden y posteriormente hay que integrarlos. Lo que les mencionaba muy al principio, cuando las empresas se cambian de lugar, pierden o no hubo un orden en el traslado de la información y se puede perder la información.
Es normal que las empresas al llegar a la época del cierre contable o su periodo fiscal, su administración quiera los estados financieros bien depurados para que todas las operaciones queden registradas donde deben de estar y no se omita ningún ingreso o algún ingreso, perdón, afecto a los impuestos sobre la renta y que se queden sin registrar gastos. Elaborar estados financieros con datos incompletos es como armar un rompecabezas, en el cual es necesario ir armando pieza por pieza hasta completarlo. En la contabilidad, las piezas serían las cuentas y el rompecabezas, el estado financiero. Entonces, ¿qué nos quieren decir aquí? Bueno, quiero hacer un estado financiero de datos incompletos. Bueno, primero, ¿tiene cuentas monetarias? Sí. De ahorro también tengo. Ah, perfecto. Ya tengo yo mis primeros datos. ¿Tiene usted sus saldos o sus conciliaciones bancarias? No, es que esa es la información que se perdió. Páseme sus estados de cuenta. Es que no los tengo, se perdieron, sí, pero hoy por hoy usted puede meterse en el internet y descargar sus estados de cuenta. Descargue sus estados de cuenta. Ya tengo saldos para poder poner en los bancos. Ah, va, muy bien. No tengo, ay, usted está bien desactualizado, señor, vaya y actualícese y busque sus estados financieros, busque tener sus agencias en línea y poder descargar sus estados financieros, ¿no? Luego, pues tengo las cuentas, tengo clientes, hay ventas, miren las facturas, es que no están completas todas, pero tiene su libro de ventas, no, fíjese, no, pero trabaja factura electrónica, sí, vaya a su agencia virtual y ahí puede descargar sus archivos en Excel de las facturas de mes por mes y ya tengo mi libro de ventas y con eso ya puedo generar la parte de las ventas o los ingresos de mi estado de resultados. Y también puedo ver mi parte de los clientes. Ah, mire, pero ¿y cómo sé si realmente les debe o no le debe a todos sus clientes? No, mire, es que fíjese que como no llevo bien ese control, la antigüedad de saldos no la tengo. Y todo, hagamos una cosa, ármese un sumachote ahí o un subformato en Word con su membrete y todo, y mándeles una carta a los clientes donde le confirmen el saldo que le adeuda. No le pongo otra cosa. Ahí estamos entrando un poquito en la parte de auditoría que se llama confirmación de saldos, pero me sirve para elaborar mis estados financieros y ya con esas cartas que vienen de vuelta, ya puedo yo saber cuánto tengo al crédito y cuánto fue al contado. Y así es como vamos armando cuenta por cuenta, que es lo que decía aquí, esas son las piezas. Y una vez tengamos toda la información, ya puedo elaborar mi estado financiero, que es mi rompecabezas. Importancia. La importancia de los estados financieros radica precisamente en información financiera, la cual proporciona y presenta en forma veraz y oportuna una fuente muy valiosa para la toma de decisiones financieras y administrativas. Sin embargo, ya sabemos que nosotros aquí en Guatemala no le dan mucha importancia a la parte contable, cuando debiera ser la más importante de todas las áreas, porque es la que recaba toda la información y con la misma puedo tomar decisiones, como lo menciona acá. Entonces, esa es la importancia de tener estados financieros, ¿verdad? Fuentes de información para elaborar estados financieros con datos incompletos. Estos son los principales que yo debería de tener para poder elaborar mis estados financieros cuando no hay información con la cual yo ya pueda trabajar. Entonces debo tener datos de ingresos y egresos, documentación, cuentas corrientes, estados financieros del periodo anterior. Tampoco tiene. Bueno, entonces los estados financieros de datos incompletos tengo que hacerlo todavía de años atrás. Hasta que encuentre o tengan un estado financiero que sí lo hayan encontrado y esté ahí con el cual me pueda basar. Y si no, pues tengo que ver de dónde trabajar, ¿no? Circularización y confirmación de saldo, lo que les mencioné de los clientes. Puede ser también con las cuentas por pagar. Viene usted, hace sus cartitas y se las manda a sus proveedores y diga, por favor, confirme cuánto le debo. Es porque están haciendo mi auditoría. Póngale ese pretexto, pues están haciendo mi auditoría y dígame cuánto le debo. Entonces ya estoy recabando información. Inventarios físicos, valuaciones, estados financieros comparativos, que es bien difícil cuando hay datos incompletos, arqueos físicos de efectivo, estados de cuenta bancarios, facturas, ventas, compras, pólizas de seguros, chequeras, información adicional proporcionada por el propietario. Yo tuve ya una experiencia en donde entré en una empresa
que normalmente lo contratan a uno para una empresa y resulta llevando 4 o 5 empresas, ¿verdad? Pero una de esas, yo empecé a llevar la contabilidad porque tenían una notificación de la SAT y estaban ya en el proceso de resistencia a la auditoría, porque no había estados financieros y no estaba en la documentación completa para poder presentar ese requerimiento de SAT. Era muy similar al proceso de elaborar estados financieros con datos incompletos. La diferencia aquí es que aquí sí habían estados financieros, lo que no había era la documentación. Me tocó que hacer un montón de procesos que vamos a conocer el día de hoy para poder establecer esas integraciones, esos auxiliares a los estados financieros para que se puedan revisar. E incluso se tuvo que hacer un proceso de llamar a los proveedores y pagar para que nos certificaran facturas, porque hubo algunos proveedores que tuvimos que pagar para que nos certificaran facturas y nos mandaran copias y con eso ya recabar información. Y todo porque no solo porque es importante para la toma de decisiones, sino porque ya sabemos que nosotros aquí en Guatemala estamos fiscalizados y regulados por la SAT y es información que nos pide. Nuestro código tributario en el artículo 92 establece que nosotros debemos de tener nuestros estados financieros con 2 meses de atraso nada más. De ahí el resto debería de estar al día y tener toda la información y soporte que se necesite para que la SAT pueda hacer sus revisiones. Entonces, toda esa información la tenemos que tener. Métodos para determinar resultados. Los resultados de una empresa se pueden determinar de 2 formas, por métodos analíticos o por método de débitos y créditos. El método analítico consiste en integrar cuentas de estado de resultados con base a los saldos finales e iniciales del balance. También se toma en cuenta los ingresos y egresos del periodo. Y en el método de débitos y créditos o por variación de capitales, consiste en reflejar las variaciones, aumentos o disminuciones que registran las cuentas tanto deudoras como acreedoras en el balance de una persona individual o empresa en periodos o años comparativos. Tenemos los diferentes modelos. Ya aquí los empezamos a mostrar. El modelo de estado de resultados. Nosotros ya conocemos estos informes, ya los trabajamos desde la cuenta 1. Aquí ya solo les muestro ciertos esquemas. Esquema para determinar las ventas. Ok, ya aquí empezamos a ver cómo debemos de trabajar o integrar esa información para obtener y presentar un estado financiero. ¿Qué quiere decir? Que el área de las ventas en este valor que vamos a poner aquí, para poder determinarlo a través de datos incompletos, puedo usar este esquema y este esquema me va a dar el total de las ventas. ¿Qué quiere decir? Que voy a tomar de mis ventas del contado mi saldo final de caja y bancos. Yo vengo y agarro mi estado de cuenta y como ya me lo descargó en Excel, separo mis ingresos de los egresos y de mis ingresos hago una segunda separación de lo que considero yo que son ventas de contado o las ventas que se realizaron en el banco y quito aquellos ingresos que no tengan que ver con ventas. Recordémonos que pueden haber ingresos por reintegros, por intereses que devengan la cuenta o algún otro ingreso que no tenga que ver con venta de contado, lo tengo que separar para poder poner este lado. Retiros del propietario, pues eso es parte de la información que puedo ver en mi estado de banco, o bien el propietario me puede decir, mire, yo durante este periodo yo estuve haciendo retiros y me sumaron tal cantidad, bueno, entonces ya lo pongo acá. Aquí en los estados de datos incompletos, la mayor parte de las actividades nos vamos a basar en las especificaciones y comentarios que nos hagan, puesto que como no hay información, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera lo puedo hacer yo y lo puedo asegurar para que después me diga, no, yo no le dije este valor? Es a través de las famosas cartas o escritos. Todo tiene que quedar por escrito. Si el propietario me dice, mire, durante este periodo yo más o menos retiré 100,000 quetzales, ese más o menos ya me causa una duda. Y como no hay estados de cuenta que me puedan, o cheques que me puedan confirmar, bueno,
hágamelo por escrito. Entonces ya viene el famoso correo, que es una herramienta bastante fuerte, y manda uno un correo a decirle, en base a nuestra conversación, favor de confirmarme que durante el periodo que se está trabajando el estado financiero, usted indica que hizo retiros estimados de 100,000 quetzales, y manda el correo en forma que sí. Y si me puede dar alguna información adicional, entonces él confirma, sí, fueron 100,000 quetzales, más o menos 50,000 en el primer trimestre, 25 en el segundo, y ya le va confirmando uno. Entonces ya puede poner uno esa información. Ya uno va documentando la información, ya va creando esa documentación de soporte, porque no existe, ¿verdad? Y así se va uno con cada uno de los rubros. Entonces ya va uno colocando esta información, va haciendo los cálculos, y al final obtiene el valor de las ventas. Este dato que obtuvimos acá es el que se va a ir a registrar al modelo del estado de resultados, y empezamos a generar nuestro estado financiero de datos incompletos. Eso es lo que abarca hacer estados financieros de datos incompletos. Sigamos viendo. Tenemos el de las compras. Bueno, veamos aquí mi estado financiero y mi esquema que me acaban de mostrar. Tengo devoluciones y rebajas sobre ventas, que eso lo voy a sacar de acá también. Tengo el costo de lo vendido. El costo de vendido forma parte de mis compras. Ya voy y busco cómo obtener este costo de lo vendido, y entonces me dice, utilice este esquema. Y aquí encuentra el valor de sus compras. Cuando encuentre su valor de compras, ya puede calcular su costo de ventas. Cuando ya pueda calcular su costo de ventas, entonces ya lo puede venir y colocar en su estado financiero. Entonces, ¿qué es la práctica que vamos a tener ahorita en estas clases? Es obtener y realizar estos esquemas para presentar estados financieros. Y aquí yo les muestro los que en parte del libro del licenciado Perdomo se puede trabajar. Vuelvo y repito, ya sabemos que esto no está en piedra, pueden existir otras formas de trabajar estos esquemas en los diferentes libros. Todos nos va a llevar a una misma respuesta: obtener un saldo para el estado financiero. ¿Cómo voy a saber cuándo voy a usar cada uno de los esquemas? Conociendo la empresa. Como decía la teoría al principio, tenemos que saber de qué se trata la empresa, el giro del negocio y todo. Entonces tenemos que tener pláticas preliminares con la gerencia, si es una empresa, o con el propietario, si es solo una persona, para poder establecer qué esquemas voy a utilizar para elaborar mis estados financieros de datos incompletos. Aquí ya les dejo bastante de salarios, gastos generales, aunque si ustedes ven la información para trabajar ambos esquemas son iguales, que quiere decir, similares, perdón, quiere decir que si existen otras cuentas que manejen este estado de resultados, puedo copiar estos esquemas y adoptarlos para esas siguientes cuentas. Ahora, para las depreciaciones, aquí hay dos métodos. Recuérdense que tenemos diferentes métodos de calcular depreciaciones. Entonces aquí está el método directo y el método indirecto. A través de los datos de los activos fijos como propios, o a través de las depreciaciones acumuladas que reflejen los estados financieros que sí nos hayan podido dar. Cuentas incobrables. Intereses, productos, ganancia, todo esto es de parte del estado de resultados de los esquemas que ustedes pueden ir trabajando. Yo se los voy a mandar en Excel, los tengo en Excel, la parte de aquí en Word, también se los voy a dejar subidos para que ustedes puedan solo copiar y pegar. ¿Qué quiere decir? Otra vez, sí, pueden hacer estos ejercicios a máquina, porque esos sí ya son mucho más laboriosos para poderlos hacer a mano, se perdería mucho el tiempo. Eso es en cuanto al uso. Voy y regreso, perdonen que regresen las pantallas. Este es el método directo que habíamos mencionado en la teoría. Estos son todos los esquemas y la presentación del estado de resultados. El método analítico, perdón, el primer método, ¿no? Veamos entonces ahora el método de créditos y débitos. En el método analítico ya vimos que nosotros hacemos un proceso de gestión y documentación y obtenemos la información porque es por medio de los análisis que nos vamos dando. Ahora el método de créditos y débitos se va a dar si tenemos estados financieros para poder comparar.
¿Y cómo se trabaja eso? Vamos a ver aquí abajito. El proceso para estructurar estados financieros es el siguiente. Para el balance general, las cuentas de activo que aumentan su saldo en comparación con el periodo anterior constituyen un aumento de capital. Estamos viendo cómo empieza otra vez el esquema del flujo. Recuérdense que cuando estábamos viendo el flujo, si el activo aumenta, mi capital aumenta. Si el pasivo aumenta, mi capital aumenta o disminuye, como lo habíamos visto. Entonces, ese análisis que hacemos, nuevamente lo empezamos a ver acá. Las cuentas de activo que disminuyen su saldo en comparación con el periodo anterior constituyen una disminución de capital. Y las cuentas de pasivo que aumentan su saldo en comparación con el periodo anterior constituyen una disminución de haber. Aquí me faltó separárselos así, miren. Y las cuentas de pasivo que disminuyen su saldo constituyen un aumento de capital. Ya sabemos nosotros que si nosotros movemos activos, si movemos pasivos, se va moviendo el capital. Recordémonos de la ecuación patrimonial. Eso lo vimos en contabilidad 1. ¿Cuál es la ecuación patrimonial? Donde era una fórmula que decía activo es igual a pasivo más capital. Si nosotros tenemos bien entendido esta parte de acá, vamos a poder trabajar lo que anteriormente estábamos viendo aquí, el proceso de estructurar los estados financieros. Por eso les estoy comentando. Si ustedes no entendieron bien la cuenta 1, la naturaleza de las cuentas, cuál es deudora, cuál es creedora y la ecuación patrimonial, vaya, regrese a sus libros, a sus apuntes de contabilidad 1, sus libros de contabilidad 1 que hayan tenido, repase para poderlo entender acá. Veamos algunos ejemplos de lo que nos está diciendo. Dice, el señor Jacobo Lara tiene en el balance general 31 de diciembre los siguientes datos. Tiene activos por 100, pasivos por 60 y capital por 40. Si el activo aumenta 10 quetzales, nuestro capital va a aumentar. Aquí es donde nos lo está diciendo. Y nuestra ecuación patrimonial se mantiene. 100 más 10, 110. 60 más ahora 50 me da 110. Mi ecuación patrimonial se mantiene. Esta de aquí, miren. Esa es la ecuación patrimonial. Si el activo disminuye en 10 quetzales, por consiguiente mi capital va a disminuir en 10 quetzales. ¿Cómo sé que es en el capital y en el pasivo, Lick? Estos son ejemplos para que ustedes vayan entendiendo el más y el menos cómo se está moviendo. Pero aquí tenemos que mezclar un poquito el método analítico en cuanto me refiero al análisis que tenemos que hacer para identificar dónde lo tenemos que colocar. Lo que yo pretendo acá es que entiendan que si hay aumento o disminución en ciertos lugares, cómo va aumentando o disminuyendo, va afectando principalmente en el capital. Y que mi ecuación patrimonial, mi igualdad, siempre tenga que ser la misma. Por ejemplo, en el pasivo aumentó 10 quetzales, no lo hice en el activo, lo disminuí en mi capital. O sea, todo impacta al capital. Pero mi ecuación patrimonial sigue exactamente igual. No en valores, pero tiene que ser igual. Un lado de la igualdad con el otro. 100 de un lado, 100 tienen que sumar el otro. A eso me refiero. Si el pasivo disminuye 10 quetzales, disminuye el pasivo, pero aumenta mi capital. Y al final, mi ecuación patrimonial se mantiene. Recuérdense que esta teoría ustedes ya la tienen. Vayan, descárguenla y leanla más a detalle de lo que estamos viendo aquí. Yo solo estoy dando una idea, estoy explicando de forma generalizada porque quiero que entremos a la práctica. Cédula de movimiento de caja. Y aquí empezamos a utilizar famosas cédulas. No están vistas como las anteriores, que sí las tenemos ahí con las X y todo, pero sí tenemos que utilizar ciertas cédulas. Y aquí nos indica cuáles cédulas deberíamos de considerar y qué valores y qué datos poner. Por ejemplo, en la cédula de movimiento de cajas, debemos de poner que los ingresos se registran en el debe, los egresos en el haber. En la determinación del resultado, se utilizan las integraciones del método analítico. Entonces tenemos que ir a trabajar todas aquellas esquemas que vimos, así como la variación del inventario y mercaderías de balance y comprobación para determinar ganancia o pérdida del ejercicio. Y miren, aquí lo volví a copiar toditito, entonces lo vamos a eliminar.
Ya estoy yo con inclusiva, miren, en vez de decir prueba, pruebe. Las mujeres. Ahí está, ya lo corregí. Lamentablemente en el de ustedes ya se fue así feo, entonces ahí les toca que corregirlo a ustedes. Prueba de variación de capitales. Para comprobar que las integraciones, cédulas y procedimientos fueron elaborados correctamente, se efectúan las siguientes comprobaciones. O sea, vamos a hacer nuestros esquemas, vamos a usar nuestras cédulas y las vamos a comprobar. Para los que llevan matemática 1, ahí se recordarán que ahí hubo algunas actividades que se hicieron ahí y teníamos que hacer la comprobación de esas ecuaciones. ¿Va? Aquí es exactamente lo mismo. Ya vemos cómo aplicamos matemática en contabilidad. Miren, ya existe aquí nuestras pruebas de variación, pero aquí va específicamente a nuestros capitales. Tengo los retiros menos las aportaciones menos el capital al saldo inicial, me va a dar mi resultado del ejercicio. Porque recuérdense que cuando nosotros presentamos los estados resultados, ya hay ganancia o pérdida, se va al área del capital y ahí se refleja. Entonces, ahí es donde podemos identificar el resultado del ejercicio y comprobar que lo que hicimos arriba estaba bien hecho. Lo mismo es para la disminución o para el aumento de capital. Aquí lo vamos modificando y vamos obteniendo el mismo resultado del ejercicio. Ya nosotros sabemos si hay aumento o disminución, pues si va a haber pérdida o ganancia, ¿verdad? Ya vemos cuál de estos tres utilizamos para trabajar. Entonces, esta es la teoría de los datos financieros, de datos incompletos. ¿Alguna duda o consultita con respecto a esto que estamos viendo ahorita? Es la teoría. Es bien sencilla la teoría, pero ahorita vamos a entrar a la práctica. ¿No tenemos duditas? ¿Ni preguntitas? Es trabajar. Dime. Se corta, no se escucha. No tiene buena señal, Alejandro, de plan. Sí, tal vez si por el chat nos pudiera escribir. Ok, claro, sí tengo buena señal. Pero se oye entrecortado y no es mi internet porque sí me escucho bien y me veo bien en el video. Vamos a esperar un minutito. ¿Y alguien tiene alguna otra dudita o consultita con respecto al tema que estamos viendo el día de hoy? Licenciada, o sea, Dime. ahorita como usted nos explicó ahorita en la parte teórica, eso lo vamos a ver, vamos a trabajar así individual en el estado de resultado, el balance general, basándonos a los esquemas que usted nos está enseñando ahorita. Sí, Y y hay aplicando que, las fórmulas y todo. exacto. Y hay que ver cuál es la doc para el trabajo que vas a hacer, porque si no no todas te van a aplicar, o puede que todas, e incluso necesites, ¿va? Ah, Ah, ya. ¿el material inicial está incluido en este tema? Sí, en la materia, en la fase 2, o fase 3, si no estoy mal, yo ya les coloqué esta información, la teoría. Ustedes podrían buscar en su plataforma y debería estar. Permítame, vamos a entrar, vamos a ver si está. Así es. Vamos a dejar de compartir aquí. Fase 3. En la fase 3, en material de apoyo dice teoría 9.10, es 9 de octubre. O sea, fue el 9 de octubre que yo subí la teoría y ya aquí está la teoría de flujos de efectivo y de datos incompletos. E incluso acá yo es donde les voy a colocar los archivos, el archivo que ustedes están viendo ahorita y lo cargo, es cargando las cédulas que tienen, que vimos ahorita en el archivo de Word, que les va a servir para trabajar los ejercicios. Permítanme que vamos a ver dónde está. Última modificación. Cédulas, aquí está. Datos incompletos.
Entonces, estas ya ustedes la pueden descargar, es un archivo de Excel y trabajar en base a ellas para hacer los ejercicios. ¿Cuáles son esas? Las que yo les comentaba que existen en, permítame, lo voy a abrir para que ustedes la vean. Que están en el archivo de Word, pero como en el archivo de Word están copiadas y pegadas como imagen, no se pueden descargar. Pero ya ahorita aquí en las cédulas, entonces ustedes ya las pueden obtener y trabajar. Aquí está el archivo de Excel. Miren, aquí están las últimas que estábamos mencionando. Ya ustedes pueden agarrarlas y en las otras aquí están todas las cédulas que ustedes necesitan. ¿Ve? La de las ventas, las compras, solo las cédulas, no los esquemas de los estados financieros ni nada, porque eso se va a ver en base a lo que ustedes estén presentando. Recuérdense que los estados financieros hay diferentes formas de presentar. Si lo quieren en base a impuestos sobre la renta, fiscales, a PCGA o en las NIF, dependiendo cómo lo vayan a hacer ustedes, así muestran su esquema. Pero estas cédulas son las que les van a ayudar para llenar esos esquemas. ¿Alguna otra dudita o consultita? Tengo otro chat. No vemos su pantalla. ¿No vieron mi pantalla? Bien, esta sí. Esta Sí sí. se ve. Pero la de Dusa no. También, la de Ahorita Dusa cuando ya la usted la vieron. compartió. Aquí está, ¿ve? Ahorita sí la pueden ver. Aquí están las cédulas de datos incompletos y aquí está la teoría, miren. Aquí está la teoría de flujo efectivo de datos incompletos. Aquí está la teoría acumulada desde el primer tema que vimos de bonos y obligaciones hasta datos incompletos. Está completita ahí. Ya pueden eliminar la otra y descargar esta, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla. Veamos qué otro chat tenemos. Ahora sí ya se vio. Va, perfecto, Ala. Voy a cerrar sesión ahorita porque ya nos queda menos de 1 minuto y cuando regrese, pues entonces ya empezamos a ver los ejercicios.